trascendencia. La energía en el universo, vista desde dos dimensiones, trabaja de esta manera, donde aquí tenemos el polo positivo y aquí tenemos el polo negativo. El polo positivo y el polo negativo son constantes. Desde una sola dimensión la podríamos ver así. Y más allá de estas dimensiones, podríamos definir que la energía es algo así. Más o menos, ¿no? O sea, es una espiral. Trabaja en una espiral. Aquí tendríamos en cualquiera de los lados los polos también. Y podemos decir que entonces aquí está el polo positivo y aquí el negativo. Aquí en el centro es de donde nosotros provenimos. Y entonces este centro es como la parte esencial, íntima, original, y empezamos la experimentación. Una vez que empezamos la experimentación, tenemos que entender, estando en un punto muy alejado que podría ser más o menos en un ciclo de 20 y tantos mil años, que es lo que estamos viviendo ahora, que a partir de este aparente alejamiento, nosotros tenemos una expectativa más clara para entender estos polos. Solo de esta manera lo podemos lograr. Entonces hemos ido experimentando. Este ha sido el viaje en el que hemos estado durante mucho tiempo, y aquí hemos estado pasando por un polo negativo y un positivo, un negativo y un positivo, un negativo, y así sucesivamente. Pero la idea ahora es regresar acá. La forma de regresar es relativamente simple de entender, porque a esto le podríamos dar ciertos términos. Esto lo estoy haciendo por aquella chica que me pregunta que cómo podemos salir de la Matrix, y es que ahora a toda la gente le interesa salir de la Matrix, pero no puede salir de la Matrix, porque la Matrix la hemos creado todos. La Matrix es nuestra propia conciencia, y la Matrix luego se la achacamos a otras formas de entidades. Se la achacamos a un ser de oscuridad, cuando ha sido nuestra propia mente y nuestra propia creación. Salirte de la Matrix es como que desaparezcas y nunca hubieses existido. Por tal motivo no puedes hacerlo. Entonces, ¿de qué va este juego? Este juego de la vida. Es simple, es necesario, ya que en este universo donde vivimos existe siempre constante la dualidad, solo que en esa trampa de la Matrix o de la matriz, en el proceso de la experimentación hay una separación de la conciencia muy evidente, te va alejando de tu centro, y esto vayas haciendo que tú vayas percibiendo que todo está dividido, pero en realidad no está dividido porque no está separado, según el esquema. Sin embargo, tú lo interpretas de esa manera. Entonces la Matrix, podemos decir que es la energía negativa, y la matriz es la que ha dado lugar a las formas. Por tal motivo podemos decir que la divinidad es así. En realidad la divinidad es femenina, no es masculina. A esta parte de la energía positiva le llamamos patrón. Este es el patrón y esta es la matriz. Entonces, si lo pasamos a otro esquema, podemos decir que este es el planeta y esta es la matriz, ¿cierto? Y aquí está el punto del esencial. Entonces, el patrón te indica qué hacer. Digo, básicamente la divinidad es femenina y crea aspectos masculinos, no los necesita, pero crea aspectos masculinos solamente para que no se pierdan, como para tener un poco de orden. Entonces el patrón te dice, haz esto y vas a llegar al centro. El patrón es una guía que te indica por dónde ir, y la matriz te dice por dónde quieras. Experimenta ya lo que tú quieras.
Pero si tú haces lo que quieres, entonces te puedes perder mucho aquí. Pero si tú sigues una guía, entonces esta guía te puede indicar cómo llegar, te puede dar una ruta. Y esa ruta puede ser muy diversa para todos. A cada uno tiene diferentes caminos por donde llegar. Esta secuencia de acá, que hace más o menos así, qué sé yo, y llega al punto, le podríamos integrar otros puntos previos en donde podríamos imaginar que esta es una vida y esta es una misión del alma. Entonces, por tanto, aquí tú vas caminando en tu vida y aquí mueres, naces y vas otra vez en tu vida, mueres, naces, vas otra vez en tu vida, mueres, naces, vas cumpliendo tu misión del alma, mueres, naces, y así sucesivamente hasta que llegas al centro. Sí, y esa es la razón. Entonces, toda esta acumulación de experiencia hace que retornes nuevamente aquí con la experiencia de vida. Bueno, eso pasa de forma inconsciente. Ahora, cuando nosotros analizamos estas palabras, provienen del latín. Patrón es padre, matriz es madre. Por tanto, la creadora de la matriz es la madre y la creadora de los patrones para salir de esa matriz es el padre. Y si nosotros aquí vemos que son la misma energía, como decimos en metafísica, el amor o la fe, voy a hablar de la fe, y el miedo son la misma energía, donde la fe podría estar acá, porque es positiva, y el miedo está aquí. Pero en realidad son lo mismo, son las dos caras de una misma moneda. Nunca estuvieron separadas, pero mientras estuvieras por acá experimentando lo podías ver. Lo vas a ver hasta esta era, porque si nosotros hacemos esto, formamos la Trinidad. Y esa es la Trinidad en ti. Aquí, a esta unión de estos tres puntos le llamamos hilo, que del latín proviene de filos, o de filium, que significa la hebra o el borde muy delgado, un borde muy delgado, muy fino, y de aquí se deriva a la palabra hijo. Entonces este es el Padre, la Madre y el Hijo. Desde acá, estando ahora desde acá, por la perspectiva que tienes, ahora tú puedes darte cuenta de que esto solo estuvo aparentemente separado. Desde acá, antes no. Y a esta perspectiva que tenemos de meditar o de comprender le llamamos integración. Por tanto, lo que te toca ahora es integrar esta información. Entender que los aspectos negativos que viviste no son ajenos a ti, no le pertenecen a nadie más, eran necesarios para tu experiencia y los positivos también, y además son uno. Todos son uno porque en esta línea puedes meter lo que sea. La fe y el miedo, el amor y el desamor, etc. Una vez que tú tienes esta perspectiva, como esto es el patrón y es el padre, y esto es el que te guía, y esta es la matriz y es la madre, y es la que te permite vivir la experiencia, para poder trascender tienes que estar en otro punto, y el punto podría ser por acá, en donde cerramos esta vuelta, y aquí formo otro patrón. Y si hablábamos de geometría sagrada, aquí empiezo a ver el Merkaba, el cuadro, el cubo, etc. Entonces, como esto es el hijo, por tanto esto es lo físico. Este es el cuerpo físico en el que tú te manifiestas ahora. ¿Y cómo logras la trascendencia? Tengo que pensar en tres elementos que son fundamentales para lograr dicha trascendencia. Y estos son el aspecto mental, el aspecto emocional, antes de pensar en cosas espirituales, y el aspecto físico.
Entonces, el aspecto mental es que te des cuenta de esto, que te des cuenta de que estás dentro de este juego, existe este patrón, de que seas consciente de que las reglas del juego son así, de la integración, de que no hubo separación, de que ya tengas en la mente la idea de cómo son las reglas del juego y este programa. El emocional tiene que ver con la madre, ya que la madre es la que te permite experimentarlo todo. Por tanto, hay que, primero que nada, ser conscientes de esto. Luego, trascender, es decir, pasar por encima del padre y de la madre, ya que la madre siempre te condiciona. El padre te guía y la madre siempre te limita y te condiciona a vivir cosas, que es la experiencia misma de la Matrix. Por tanto, hay que atreverse a trascenderlos, a pasar por encima de ellos, pero de una forma correcta. Y como tú eres el hijo y tú representas la parte física, también tienes que cuidar tu parte física. Por tal motivo, lo que tienes que hacer es que si hoy estabas aquí, ahora te tienes que traspolar, es decir, trascender esto, y al trascenderlo tú formas otra expectativa, otra perspectiva, o formas un patrón nuevo en el que te permite tener el control de esto y acercarte desde este punto, acercarte a vivir en la neutralidad, donde tú ya no te estás implicando ni con las emociones ni con la mente, sino que estás trascendiendo a eso que llamamos ego. ¿Esto cómo se logra? Bueno, vamos a dar curso de esto solo es un preámbulo. Esto se logra entendiendo que dentro de la estructura física hay un psiquismo celular, hay un psiquismo celular o una memoria celular, y esa memoria celular ha aprendido a lo largo de muchas encarnaciones a hacer algo. Por ejemplo, si un hombre, un varón o una mujer a lo largo de varias encarnaciones como mujer aprendió que debe de ser sumisa, que debe de ser obediente ante el mandato de un varón, y ese registro lo tiene de muchas encarnaciones, y hoy en el inconsciente su conciencia le hace ver que sigue viva. Entonces ella interpreta que eso le resultó. Por tanto, si le resultó, lo sigue aceptando y lo sigue haciendo. Y resulta de que al final es un miedo a la muerte. Pero como se da cuenta de que sigue la vida, lo único que puede reflexionar es que eso que ha venido haciendo le mantiene viva por tal motivo, entonces deja que pase. Y resulta de que tiene que arriesgarse a experimentar totalmente lo contrario para darse cuenta que la vida es eterna, que no va a pasar nada, va a pasar mucho, va a trascender. Entonces, esto va de que para cambiar esa memoria celular tú tienes que hacer acopio de tu voluntad y dentro de la experiencia misma, llevado a través de la guía de tus propias experiencias personales, tienes que cambiar tus formas de hacer. Es decir, si ante una situación X tú reaccionas con enojo, ahora a propósito reacciona con paz. Si estás acostumbrado a estar haciendo algo, aunque no tengas la total conciencia del daño que eres capaz de realizar a través de una acción o tus palabras o pensamientos, si logras en la autoobservación meditar que estás haciendo un daño, cámbialo, porque si no lo cambias vas a seguir preso de esto, vas a seguir viviendo la división. Si logras cambiarlo, estás trascendiendo, estás trasvolando, y eso va a ser verdaderamente un cambio de tu psique, de tu memoria celular, y vas a afectar positivamente a tus ancestros y a tus siguientes generaciones. Por tanto, van a venir con un patrón de evolución. Otra de las cosas, y con esto termino, es que para también cambiar esa memoria celular hay que pensar en los alimentos. Y de ahí que todos los maestros señalamos que pues hay que hacer ejercicio, hay que descansar, hay que alimentarse mejor. Y en ese alimentarse mejor es justamente todas aquellas cosas que te hacen daño y que estás consciente de que te hacen daño, resguardan y enraizan aún más todavía esa memoria y te orillan a seguir con los mismos patrones y el mismo
la misma esclavitud de la conciencia, pero si tú haces un cambio, uno de los elementos que hace que se enraicen mucho más estos patrones es la carne roja. Entonces tú vas soltando la carne roja y comes vegetales, vas logrando que tu memoria celular se borre, y es como hacer este camino, es como volverte rebelde ante esto e irte conscientemente hacia la otra polaridad, hacia la transición o trascender esto, para que de aquí ya conscientemente tú puedas regresar nuevamente al centro. Y en la estructura neutra tú controlas esto, no te implicas. Entonces, estando en el centro, yo decido conscientemente cómo estar o cómo utilizar una herramienta de la polaridad negativa o de la polaridad positiva. Es decir, yo sé en qué momento puedo utilizar la ira como un recurso y no la ira que me maneje a mí. La alegría como un recurso y no la alegría que maneje mi existencia, que eso pasa aquí y pasó en todo este caminar. Todo aquello no quiere decir con esto que la carne roja sea la solución, porque habría que analizar puntualmente a cada persona de acuerdo a sus patrones y a su memoria celular. Pero lo que sí puedes saber ya, antes de tomar la formación, es que todo aquel sacrificio que haces con relación a los alimentos es productivo para el cambio de la memoria celular. Por tanto, si tú tienes un vicio de comer, por ejemplo, harinas refinadas, pan, y es difícil para ti el soltarlo, los esfuerzos que haces por dejarlo, ese sufrimiento hace un cambio radical de tu memoria celular, por tanto va a ser un cambio radical de tu personalidad. Y espero que con esto te dé parte de la respuesta y estamos preparando el taller de activación de la glándula pineal. Namaste.